Compañero Paco Ignacio Taibo, del cual imprimimos lo que es su biografía y bibliografía para ya no quitarle más tiempo. Bien, compañeros, un placer estar con ustedes. Está bonito además esto. Además, por el corte de las edades, aquí se ve lo mejor que podemos hoy armar, que es los que llevamos 40 años diciendo ni un pinche paso atrás, ni una negociación, no hay cañón de Obregón que pueda con nosotros. Hoy tener 60 años y seguir en la lucha es una prueba de muchas cosas, pero sobre todo es una prueba de que este país no lo doblan. Compañeros, esto está la madre de oír cosas como más vale malo conocido que bueno por conocer. El que diga eso acaba de ser decretado como excomulgado por pendejo, ¿sí? Ya llegó la hora, más vale bueno conocido que malos hiperreconocidos que no queremos volver a tener en nuestras vidas. Este país ya se ganó el derecho sobradamente, una y otra vez, ¿sí?, a tener gobernantes que por lo menos nos escuchen, que por lo menos salgan de nuestra decisión. Este país no puede darse el lujo de un tercer fraude electoral. Dicho de otra manera, vamos a rechingárnoslos en las próximas elecciones y lo vamos a gozar porque nos lo hemos ganado a pulso. Detrás de nosotros hay 50 años de resistencia, de lucha, de combates en el movimiento sindical, de trabajadores honestos que fueron despedidos 1, 12, 15 veces por decir lo que pensaban, de periodistas reprimidos, de ciudadanos a los que se les sacó de su casa en la oscuridad para torturarlos. Detrás de nosotros está un pueblo que resiste. Y este es nuestro mayor orgullo. No van a poder con nosotros. Tengo uno animado. Bien, eso me pone de buena chingada. Pues aquí. No, me cae que viene solo. No traje ni acompañantes ni ayudantes. No hace falta, coño, no hace falta. Está claro que no hace falta. Está claro además que están soplando vientos nuevos. Y son vientos raros. Son vientos extraños. ¿Por qué demonios estamos agrupándonos en cosas como Morena Cultura, ¿no? Que suena así como, pues esta bola de güeyes que no tienen dónde militar, pues llegan y se agrupan en torno a la bandera de actores, lectores de libros, promotores culturales. Pues nos estamos agrupando en Morena Cultura porque se han sumado muchos elementos en últimos años que han producido una reflexión colectiva que creo que compartimos todos. ¿Qué es? Los partidos políticos de izquierda valieron pa' pura madre, ¿sí? Ya nos sirven, han dejado de cumplir el papel de vanguardia que en algún momento tuvieron, se han desgastado por la burocratización, los compromisos, las negociaciones, la chamba permanente, el laborismo interno, e incluso, lamentablemente, en algunos casos, aunque no son mayoritarios, por la corrupción. Hemos perdido como punto de apoyo fundamental, aunque con esto no quiero crucificar a compañeros del PT o del PRD o de Convergencia, con muchos de los cuales tengo maravillosas relaciones y me parecen gente digna y de principios. Pero los aparatos no sirven, no están construyendo poder popular. Donde quiera, ¿cómo si no se explica que en todos los lugares donde el PRD ha ganado elecciones, en la siguiente vuelta las perdió? La única explicación posible es que no fueron capaces de conectar con los pueblos que los llevaron al poder. Así es. O sea, no encuentro otra explicación, excepto en la Ciudad de México, que es una ciudad con una base social de izquierda consolidada, múltiple, muy grande, ¿sí? En los otros lugares, Michoacán, Baja California, Zacatecas,
las elecciones después de haber tenido el poder? O sea, hay un pueblo que en condiciones de elecciones libres no reconoce una obra social que se hace para él. La respuesta es: no se hizo para él. Se entrampó. Burocracias. Me recuerda enormemente conversaciones con algunos funcionarios perredistas de la administración, ya desde la época de Cuauhtémoc, en que me decían: no, mire, compañero, lo que pasa es que la norma dice. La norma, pues la norma, yo andaba buscando a una señora con faldas que tuviera tal apelativo y no la hallaba por ningún pinche lado. ¿Quién era la norma? Esa entidad metafísica que había surgido de la nada y que de repente estaba en nuestras vidas. La norma era ni más ni menos que una estructura construida a lo largo de 40 años por el PRI para hacer ineficiente el funcionamiento administrativo de lo público y permitir que se aceitara con la corrupción. Cuanto más difícil es pasar de la ventanilla, más obligado es saltar al segundo piso a dar la mordida. Esa era la norma. Y este funcionario, que había sido un compañero, que había militado, que venía de la lucha social, me decía: la norma. Yo miraba y la norma no aparecía por ningún pinche lado, ¿no? Y entonces le dice al compañero: entre la norma y la justicia, ¿tú qué dices? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Quién te trajo? ¿Sí? Y este es el debate que se ha podrido. Entre la norma y la justicia, en multitud de espacios de la administración pública de la izquierda, ganó la norma. Y la norma es la trampa que construyó el poder. No basta con ganar unas elecciones y tomar gobiernos. Hay que tomar el poder. Y el poder no se tomó. ¿Sí? Se tomaron gobiernos, se tomaron administraciones públicas, no se tomó el poder. No se puso al servicio de la gente los instrumentos de poder. No hubo simplificaciones administrativas. No colgó en la ventanilla de cada funcionario público un letrero que dijera: estoy aquí sirviendo al pueblo. ¿Sí? Es igual que cuando le das a un cuate una posición de mando y no tiene con qué ejercerla. Le dice: a ver, tú, compa, tú eres el responsable de cuidar la puerta de esta pinche discoteca. Ya te jodiste. Y si le das un garrote, te jodiste 2 veces. Y si le prestas unas pinches cadenitas doradas y 2 palos para ponerla, bueno, ya no les quiero contar. Es como el rey de Francia, el güey, ¿no? Porque inmediatamente empieza a decir: no, usted no puede pasar. No, usted no. ¿Sí? El concepto de servidor público hay que devolverle el espíritu republicano de la reforma. Cuando Melchor Ocampo dijo con absoluta claridad: servir al pueblo es una honra, no un botín, ¿sí? Tenemos que volverlo a poner en la orden del día. Y por delante, es lo primero. Si algo se ha perdido en este país es la ética política, ¿sí? Pragmatismo, principios cruzados, negociaciones por todos lados. La ética política. Cuando nació Morena Cultura, en la primera reunión, dijimos: vamos a proponer algo que sea significativo. Y la primera propuesta de Morena Cultura cuando nació en el DF fue: reduzcamos el salario de los funcionarios públicos de alto nivel el 50%, de tal manera que el que quiera ser funcionario público lo sea por voluntad de servir al pueblo y no por el dinero que gane. Más de uno se puso nerviosísimo. Uno de los que estábamos ahí sabemos en qué estamos y qué estamos pensando. Se puso nerviosísimo. ¿Por qué entonces en esta coincidencia hacemos crecer algo como Morena Cultura como un espacio de encuentro? Bien, pensamos que en esta coyuntura electoral es clave una victoria. Hay que llevar a López Obrador a la presidencia de la República. Pero hay algo más. No basta llevarlo a la presidencia de la República. Hay que llevarlo con un movimiento organizado detrás que sea capaz de crear un contrapeso en las situaciones que se van a crear 30 segundos después de haber ganado las elecciones. Yo les decía el otro día a unos compañeros: imagínense, 3 días después de haber ganado las elecciones, López Obrador se reúne en Los Pinos con Slim, con Zedvige, con los capitanes de la industria. Va a tener que reunirse. Es inevitable, son poderes reales en este país. Y le van a decir: no, pues mira, si no le bajas aquí, pues cerramos las fábricas. Si ese mismo día no hay en la calle 2 millones de mexicanos diciendo: si la cierran, nacionaliza, chíngatelos, ¿sí? Si no estamos 2 millones de mexicanos ese mismo día en la calle, las presiones sobre un nuevo gobierno popular van a ser inmensas. Porque además, en el mejor de los casos, vamos a ser un gobierno de minoría. Vamos a ser un gobierno con el 35% de los votos, ¿sí? No más, con un nivel de abstención del 40%, y con una Cámara de Diputados mayoritariamente en contra por la alianza PRI-PAN, que nunca se van a querer tanto como se van a querer en el futuro priistas y panistas. Si ahora se quieren, no tienen idea cómo se van a querer dentro de unos meses.
Entonces vamos a tener un gobierno de minoría, en el cual el peso de la movilización social va a ser la clave de la toma de decisiones. Todo el mundo recuerda, y lo recuerda muy bien, no, Cárdenas, la nacionalización petrolera, se reunió el gabinete en una sala de Los Pinos, la sala era así, había un patiecito atrás con pastito, y entonces Cárdenas salió y miró el cielo y miró el suelo, regresó y dijo, nacionalizamos. Sí, pero lo que nadie cuenta cuando cuenta esta historia, que es cierta además, así fue, lo que nadie cuenta es que había sobre su mesa, entre otras muchas cosas, un telegrama de los petroleros diciendo que si las empresas persistían, quemaban los pozos. Y esto hay que recordarlo. Sin presión popular y sin presión social no hay caudillo que resista las presiones que un Estado corrupto y degenerado como el Estado mexicano es capaz de construir. Entonces, tenemos que empezar a pensar no solo en un movimiento como Morena, sino un movimiento transelectoral que pase de las elecciones y que en noviembre seamos capaces de llegar a un congreso para construir un movimiento nacional que ponga en último plano el de las candidaturas, los puestos del poder, y ponga en primer plano la ética, el servicio al pueblo, los principios, la vocación social que nos ha traído hasta aquí y que es la única que nos ha sentido, compañeros. ¡Viva los valores! ¿Por qué creamos Morena Cultura, volviendo al inicio, en la Ciudad de México, el grupo que la creó? La creamos porque la estructura de Morena nos parece que nos quedaba corta. Morena se había estado estructurando por necesidades de cómo la concibieron López Obrador y el primer grupo de la resistencia al gobierno legítimo como una estructura de cuidado del voto, como una estructura de vigilancia electoral. Nosotros pensamos, y esta fue la razón de abrir la puerta para Morena Cultura, que había más que hacer. Y recordamos que en la propia vida de Morena había momentos muy interesantes, como cuando se salió a la defensa del petróleo. Morena no podía dejar de lado, en función a construir un aparato electoral, el problema de los contenidos sociales del programa. Si no, las elecciones se volvían el vota por esta carita de este güey, vea qué bonita corbata trae, la compañera que simpática se ve en la foto, así de ladito. Luego, bueno, hay fotos que no le hacen gracia a nadie, están todos chuecos, pero bueno, así son los partidos de izquierda cuando hacen mala propaganda. Pero el hecho es que necesitamos una propuesta que fuera mucho más allá. Y entonces planteamos, vamos a darle contenido. Vamos a crear una estructura que agrupa agentes del sector cultural con una visión muy amplia. Invitamos a músicos callejeros, invitamos a trabajadores de los sindicatos, de los teatros, a los trabajadores de las disqueras, a intelectuales reconocidos y hiperconocidos de la izquierda, a escritores, a músicos, a bailarines, a danzantes, a la gente que dirige películas y que las actúa, pero también a los que cargan las cámaras y a los que cargan los tubos en el mantenimiento. Vamos a crear un movimiento que dé espacio a todos estos. Vamos a invitar a los estudiantes de las escuelas de artes, vamos a invitar a los profesores de ciencias sociales y agruparlos en torno a Morena Cultura con la idea de crear un movimiento que le dé contenidos a todo esto, con la idea de poner en el centro un programa, con la idea de poner por detrás el rollo de las candidaturas, que parece ser el veneno eterno que ha recorrido los partidos de la izquierda. Y entonces armamos Morena Cultura, 13 personas, una convocatoria muy rápida, entre las que estaba Elena Poniatowska, Paloma, Paco Pérez Arce, Fabricio Mejía Madrid, Pedro Salmerón, ¿sí? Si alguien necesita caudillo, pues ya tenemos a López Obrador, no hay pedo, ya, ¿para qué queremos más? ¿Sí? Entonces, esta es una organización horizontal que funciona como una estructura de asamblea en la cual proponemos temas y discutimos. Necesitamos, todas las semanas nuestras broncas es encontrar quién preside la asamblea, porque llega cada compañero que quiere contar las penurias de su vida privada, desde su vida sexual hasta el rollo de lo mal que lo tratan en su pinche trabajo, y hay que quitarle el micrófono casi arrastrando, porque además somos un sector que se nos ha oído tan poco, con unas autoridades culturales tan pendejas, tan cerradas, tan poco dúctiles, que acá nos dan un micrófono y enloquecemos, ¿no? Es el orgasmo. Me van a dejar hablar 3 minutos sin interrumpirme, órale. Pero al mismo tiempo había que escucharlos y había que dejar que se hablara. Y había que concebir un poco a poco, ir armando esta idea de una nueva forma de hacer política. Lo hemos estado intentando. Los actos del Zócalo, que fue un éxito, la pintada de las 6,000 siluetas, 1,500 compañeros convocados por Morena Cultura, en 4 horas pintaron 6,000 siluetas en el Zócalo. Eran además crear un puente con el Movimiento por la Paz,
con el que nos separa eternamente las declaraciones de Sicilia.